Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos al episodio 9 de 10 ya en el podcast de la Academia. Tenemos recursos, claves y estrategias como siempre para la muy creciente comunidad de podcasters y personas que ingresan al mundo del podcast. Con ustedes, Juan Carlos Abril, comunicador social, periodista y creador de Academia Podcast. Disfrutamos de este fascinante universo que nos está llevando a crear, a imaginar y a realizar nuestros mejores productos sonoros. Y aquí es donde Academia Podcast está para servirles, para ayudarles y hacer parte de cada uno de ustedes, bien sea un podcast para su propio negocio o su podcast particular. Hoy les voy a contar un dato muy rápido. Nos están escuchando en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Montería, en República Dominicana, en España y en México. En fin, este podcast está creciendo en esta comunidad de América Latina. El podcast de la Academia. Nos pueden acompañar con la etiqueta, hacer comentarios y por supuesto seguirnos en las redes sociales. Nos pueden buscar como Academia Podcast en Facebook, en Instagram y en YouTube. No se les olvide, etiqueten o comenten con la etiqueta el podcast de la Academia. Hoy estaremos hablando de cómo generar ideas para tu podcast. Sin embargo, pues este tema es bastante grande y amplio y por eso traemos un caso específico, un caso real, a modo de ejemplo, de una guía, es de sugerencia, pues precisamente para poder llevarlos a que se animen, a que creen su propio podcast, a que lleven su estrategia de comunicación digital al siguiente nivel. Y para llevarlo al siguiente nivel no solamente se necesitan las redes sociales, sino también de un muy buen podcast. Saludamos hoy a Carolina Abril. Carolina Abril. La encuentran en redes sociales como, pero primero la saludamos. Un saludo de bienvenida al podcast de la Academia. Hola, hola, comunidad de Podcast La Academia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. ¿Cómo la encontramos a Carolina en redes sociales? Como Carolina Abril en Facebook, en Instagram, como Carolina Abril, pero con raya al piso a los dos laterales, es decir, la raya al piso, Carolina 1 Abril, raya al piso, y podcast, raya al piso, la raya al piso, etnia. ¿Qué es mi podcast? Así se llama el podcast de Carolina. Bueno, comentemos primero a los oyentes a qué te dedicas, de qué se trata el podcast, de qué se trata un poco el propósito que traes para contarnos y para estar con nosotros. Bueno, Juan Carlos, básicamente tras años de experiencia en otras actividades, más en el mundo profesional como tal, pues he querido reorientar mi carrera. Tomé esa decisión pues para continuar aprendiendo, obviamente, aportar experiencia a otras personas y pues de esta manera considero que también pues el cambio es un signo de capacidad y de superación y más pues cuando el sueño es ya algo único, ¿no? De cada individuo. Soy una emprendedora que ahora y no se rinde fácilmente y pues por ende este podcast, La Etnia, lo inicié básicamente con una idea vaga de cómo enviar o ayudar a las personas por medio de meditaciones con la técnica Reiki, pero me di cuenta luego de que podía entregar algo más de valor y pues básicamente lo que traemos en la etnia pues son historias basadas en emprendimiento, en cultura, en ideas, educación, todo lo que tenga que ver con inversiones, todo lo que tenga que ver con la era digital y pues básicamente también las posturas individuales espirituales. Bien, recordémosle entonces a los oyentes. Carolina Abril la encontramos en redes sociales ¿cómo? ¿De qué manera? Como Carolina Abril en Facebook, en Instagram también y como podcast raya al piso, la raya al piso etnia, que es en la parte de Instagram. Al igual que en YouTube también nos puede conseguir como Carolina Abril. Bueno, muy bien. Entonces ya lo saben para que vayan y la visiten, para que puedan acceder también a todo el conocimiento y el trabajo y el propósito que está llevando a cabo. Bien, después de encontrar o definir, digámoslo así, el propósito, lo que te gusta,
lo que adoras hacer, lo que amas hacer. ¿Cómo lo llevaste al podcast? Es decir, ¿conocías, por ejemplo, de audio, de sonido? ¿Conocías de temas de grabación digital? Cuéntanos un poco de eso. Sí, Juan Carlos, básicamente en uno de mis trabajos, ya en la parte de call center, conocía sobre audios y demás, puesto que era la persona que tenía que auditar todas las grabaciones que salían del call center, y de esta manera pues aprendí un poco sobre técnica vocal, de cómo hablar a un cliente, etcétera, etcétera. Pero básicamente cuando ya nos metemos en el podcast, y lo que te hablaba pues fuera de micrófonos, es que esas técnicas suelen haberse perder, o sea, se pierden en ciertas ocasiones, y algo que me ayudó mucho es escuchando tus podcasts de la academia, porque ahí empezaba yo a decir, sí, ese tipcito me lo sé, pero no lo estoy aplicando a mi mismo podcast. O cositas que de pronto yo no sabía, y tú nos vas dando esos tips, y de esa manera pues acá lo importante es empezar, y si queda mal al principio pues no hay lío, porque se puede después bajar ese audio y hacer uno mejor, pero lo más importante es que esos tips que profesionales como tú, que brindan cierta experiencia en este mundo, es ponerlos en acción, o si no, pues los podcasts siempre van a salir totalmente igual y regulares. Correcto. Hay que recordar a los oyentes que hoy estamos hablando acerca de cómo generar ideas para grabar un podcast, pero aquí estamos trayendo como caso real, como una sugerencia práctica, el caso de Carolina Abril, que se dedica precisamente a trabajar como misionalidad desde la parte espiritual, temas de Reiki, pero también, como la escuchamos ya, trabaja no solamente los temas de Reiki, sino también que son temas de sanación y demás, sino también pues obviamente el valor agregado de ayudar y servir a otros a través del emprendimiento, a través de inversiones, etcétera, etcétera. Pero vamos a subrayar una partecita, a pesar de que estamos corriendo con el tiempo, vamos a subrayar esta parte de tomar acción que tú mencionas, y es creo que lo más importante, cómo pasar a la acción, es decir, de no saber a la acción, es decir, de apenas saber, digamos, monitorear o, digamos, hacer control y seguimiento de audios en un call center, pasar a la acción para grabar el podcast. Es decir, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cómo tuviste que asesorarte o acompañarte? No sé, como cuál fue la experiencia en ese particular para llevar a cabo ya y escucharte. Tú dices que finalmente es lanzarse. Sí, claro, finalmente es lanzarse. Y de esta manera, ya personalmente, yo soy una persona autodidacta, es decir, que si a mí me interesa cierto tema X, yo entro, investigo en la web, en internet se encuentran muchísimas cosas totalmente gratuitas, información gratuita, y solamente es investigar. Obviamente las fuentes deben tener mucha importancia en este caso, porque se tiende a veces a seguir personas que no hacen realmente nada. Que no contribuyen. Solamente hablan y hablan, pero no llevan nada a la acción. Entonces, qué mejor, por ejemplo, estos espacios como el podcast Academia, que sí se tiene la experiencia y que se puede obtener esa información. Básicamente, cuando yo empecé a hacer el podcast, pues ingresé a mirar qué había en el mundo digital que se pudiera hablar y que se pudiera transmitir un mensaje, y me encontré con muchos aplicativos, entre ellos Anchor, que es sobre el medio que en este momento estamos grabando este podcast. A eso iba. ¿Cómo te ha ido con la aplicación? Muy buena, es muy buena. Tiene unas falencias como todas las aplicaciones, pero hasta el momento ha sido muy buena. ¿Te ha ayudado para poder comunicar, es decir, lo que quieres comunicar? Sí, claro. Es decir, ¿qué utilidad ha tenido el podcast para tu negocio, para tu propósito? Bueno, básicamente me ha ayudado a conseguir audiencia, que es lo que finalmente, la parte final que uno espera, ¿no? A conseguir audiencia, a formar una comunidad
que le siga a uno los pasos o que de cierta manera esté continuamente contribuyendo al mismo podcast. Y pues este Anchor ha sido muy buena. Yo creo que es como la número 1 en podcast. Y bueno, tiene muchas herramientas. Puede uno pasear por la aplicación y le da la facilidad de sacarlo inmediatamente a Spotify, al mismo podcast de Google, en fin. Correcto. Sí, hoy pareciera que estuviéramos o que trabajáramos para Anchor FM, pero la verdad no. Más se trata de que llevemos a la acción una idea. Ese es el tema de hoy. Carolina tenía muy claro su tema y sobre todo como las ganas de contar y de comunicar y se ha movido a través del podcast, pues dentro de toda su estrategia para empezar a hacerlo. Y creo que ese es el tema y el propósito central del programa. Hoy justamente estamos aplicando una técnica o particularmente un servicio que tiene Anchor de trabajar grabaciones, invitar amigos. Ahí aparece un icono en donde uno invita a amigos a grabar el podcast. ¿Cuál es la recomendación o la sugerencia que estamos experimentando en este momento? Que tengamos buen internet. Debemos tener una muy buena conexión digital a internet, un buen proveedor de servicio, porque si se entrecorta de alguna forma, es probable que sea no culpa de la aplicación ni culpa de quienes realizamos el podcast, sino también quizás la responsabilidad esté en la conexión débil que podamos tener o experimentar. No sé, por ahora no he percibido que se corte o no he percibido que tengamos problemas de internet. Carolina. No, para nada, en este momento no, pero sí es muy importante lo que dices. Eventualmente, pues también ya he hecho este tipo de podcast con otras personas y al principio sí teníamos ese inconveniente, el internet. Entonces tuvimos inconsistencias que pues ya cuando uno las plasma en el podcast y cuando ya se hace todo el proceso, ahí sí de auditoría, que era el que yo hacía, ahí empieza uno a cortar esas pequeñas fracciones que no se escuchan tan bien en el momento de que alguien más lo oiga, ¿no? Bueno, pues Carolina, muchísimas gracias de verdad por esa participación, por acompañarnos. Como les digo a los oyentes y a toda nuestra audiencia, esto es apenas como un abrebocas de las maneras infinitas que hay de generar ideas. Seguramente este no será el único podcast que haremos sobre el tema. Quise traer este primero inicial dentro de esta serie de 10 podcasts que estamos realizando en Academia Podcast, para personas no expertas, para personas que no saben y no tienen conocimiento del podcast. Este capítulo dedicado con Carolina para, a modo de ejemplo, demostrar cómo es posible que se puede llevar a cabo el podcast, pero más aún, cuando ya hoy la necesidad, particularmente por la pandemia, nos ha movilizado a que cualquier negocio que esté en físico, pues migre o tenga que tener la industria, cualquier sector económico que se encuentre dentro de la estrategia, digamos, de mercado, pues ya no solamente pueda tener pues exclusivamente como sus canales habituales, tradicionales de venta y demás, sino que debe migrar a justo una estrategia digital y migrar al mundo del internet, donde allí justo lo que hacemos, que es el podcast, pues tiene una muy buena ventaja competitiva frente a los demás. Y pues Carolina lo está aplicando y por supuesto lo está llevando a cabo. Carolina, recordemos finalmente entonces, agradeciéndote el espacio, el tiempo, recordemos las redes sociales y el nombre del podcast que tienes y que realizas. Vale, el podcast La Etnia o La Etnia Podcast nos pueden seguir también en redes sociales como Facebook, Instagram como Carolina Abril o como el podcast La Etnia, siempre con los laterales a raya al piso, como raya al piso Carolina 1 Abril, raya al piso, o podcast raya al piso La raya al piso Etnia. Muchísimas gracias por tu invitación, Juan Carlos, y pues ojalá más personas se animen a buscar temas y ayudar a más personas por medio de estas herramientas de voces digitales.
Bueno, pues que sea así. Por supuesto, estaremos muy atentos con las cuentas y con todo el trabajo que desarrolla Carolina Abril. Les recuerdo finalmente, para redondear este capítulo del podcast de la Academia, pueden comentarlo. Por supuesto, déjenos sus preguntas, que estaremos prestos para atenderlas y para ayudarles. Un saludo muy especial de parte de Juan Carlos Abril, quien les acompañó en este espacio. Ya lo saben, en redes sociales nos buscan y nos encuentran como Academia Podcast. Un saludo especial para todos. Nos encontramos en el capítulo 10, el último de esta serie que estamos realizando para emprendedores, para personas de negocio que no tienen ni 5 de conocimiento del podcast. Pues aquí les estamos ayudando a que lleven el primero. Por supuesto, coméntenos también dentro de los espacios que tengamos, pues obviamente cuáles son como las necesidades que tienen más importantes en el mundo del auto. Un saludo muy especial para todos.